Un criador cruzó un puente prohibido. 20 apaches lo rodearon. El anciano dijo, elige tu destino. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas doradas, pintando el horizonte con tonos cálidos de naranja y rojo. En medio de esa inmensidad, un hombre caminaba lentamente entre los pastizales, guiando su rebaño de ganado. Su figura era la de alguien acostumbrado a la soledad y a los caminos largos, un criador que había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo sobre la tierra, los animales y los secretos que el viento podía susurrar entre las hojas de los árboles. Su rostro mostraba marcas del tiempo y del sol, pero sus ojos eran claros, atentos y siempre observadores, como si nada pudiera pasar desapercibido para él. Aquel día había decidido tomar un camino que nunca antes había recorrido, uno que la gente del pueblo llamaba el Sendero Prohibido. Nadie lo tomaba porque se decía que estaba lleno de peligros desconocidos y que llevaba a lugares donde los viajeros podían perderse fácilmente. Sin embargo, para el criador, ese riesgo no era motivo de temor, sino una oportunidad. Pensaba que, si lograba cruzarlo, ahorraría horas de viaje y podría llevar a sus animales a un pastizal más verde antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Mientras avanzaba, los sonidos de la naturaleza lo rodeaban, el murmullo de un arroyo cercano, el crujir de las ramas bajo sus botas y el canto distante de aves que volaban de un árbol a otro. Cada detalle era importante. Él sabía que los animales sentían cualquier cambio en el ambiente y podían inquietarse fácilmente. Hablaba con ellos suavemente, con palabras lentas y tranquilas, para mantenerlos calmados mientras atravesaban la vasta extensión de tierra. El camino era estrecho y, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que la vegetación se hacía más espesa. Los arbustos altos y las raíces entrelazadas formaban un pequeño laberinto natural. Pero él no se detuvo, conocía bien sus propias habilidades y confiaba en su instinto. A cada paso, escuchaba atentamente el sonido del viento entre las hojas y el leve zumbido de insectos escondidos, asegurándose de no alterar demasiado el equilibrio del lugar. Después de varias horas de caminata, llegó a un punto donde el sendero desaparecía y daba paso a un puente colgante de madera, con tablas gastadas por el tiempo y cuerdas que se movían ligeramente con el viento. Era un puente estrecho y viejo, pero para el criador representaba la única manera de seguir adelante. Lo observó con detenimiento, evaluando cada tabla, cada cuerda, y respiró hondo antes de decidirse a cruzarlo. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la emoción de enfrentar algo desconocido y superarlo. Mientras ponía el primer pie sobre el puente, podía sentir cómo la madera se movía ligeramente bajo su peso. Sus manos se aferraron con cuidado a las cuerdas laterales y avanzó con paso firme. Cada paso requería concentración, pues cualquier descuido podría significar retroceder o, peor aún, quedarse atrapado en la estrechez del camino. Su rebaño lo seguía de cerca, confiando en que él los guiara con seguridad. A cada movimiento, él emitía suaves murmullos para calmarlos y mantenerlos enfocados en cruzar sin problemas. El puente parecía interminable, y la sensación de altura no lo intimidaba, aunque sí le hacía recordar la fragilidad de ciertas decisiones. Pensó en los muchos caminos que había tomado en su vida, algunos lo habían llevado a lugares fértiles y seguros, mientras que otros lo habían puesto frente a desafíos que, aunque difíciles, le enseñaron lecciones valiosas. Este cruce era uno más, un desafío que debía enfrentar con paciencia, respeto y cautela. Al final del puente, la vista se abrió hacia un paisaje diferente, un valle amplio con pastos verdes y un pequeño río que serpenteaba entre colinas suaves. Era un lugar hermoso, lleno de promesas de alimento y descanso para su ganado. Sin embargo, justo cuando sus ojos se deleitaban con la escena, percibió un cambio en el ambiente. Una sensación extraña recorrió su espalda, no era miedo, pero sí una alerta. Algo le decía que no estaba solo, que aquel terreno tenía visitantes inesperados. Al mirar con más atención, vio figuras a lo lejos que observaban su llegada. No podían confundirse, 20 personas, organizadas y serenas, lo rodeaban lentamente. Entre ellos, un anciano se adelantó, su postura tranquila pero segura,
y su mirada fija en el criador. No parecía hostil, pero tampoco completamente amistoso. La calma del anciano contrastaba con la tensión que podía percibir en la situación, y su presencia parecía marcar la importancia del momento. El criador detuvo su ganado y bajó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto que había aprendido a lo largo de los años al encontrarse con personas de culturas diferentes. Sabía que, en esos instantes, cualquier movimiento podía ser interpretado de manera equivocada. El anciano habló con voz firme, pero tranquila, y le dijo algo que el criador nunca olvidaría: elige tu destino. Esas palabras resonaron en su mente como un eco. No había instrucciones, no había advertencias, solo una invitación a decidir. El criador sabía que elegir significaba asumir responsabilidad total y que la decisión debía ser tomada con claridad, sin apresurarse ni dejarse guiar por impulsos. Observó cada rostro del grupo, intentando descifrar sus intenciones, y sintió cómo su experiencia y paciencia acumuladas durante años se convertían en su mejor herramienta en ese momento. Se quedó allí, entre el puente que acababa de cruzar y el grupo que lo rodeaba, reflexionando. La brisa del valle acariciaba su rostro y movía suavemente las hojas de los árboles, como si la naturaleza también estuviera esperando su decisión. Sus manos descansaban sobre la cuerda del puente, recordándole la fragilidad del paso que había dado y la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Mientras reflexionaba, recordó los consejos que le dieron cuando era joven: escuchar más de lo que se habla, observar más de lo que se actúa, y actuar con respeto y consideración. Cada paso que había dado hasta ese momento lo había preparado para este instante: la soledad de los caminos, la importancia de cada decisión y la capacidad de mantener la calma cuando todo parecía incierto. Aunque el valle era hermoso y tentador, comprendió que el verdadero desafío no estaba en llegar a él, sino en cómo enfrentaría la prueba que el anciano le había presentado. Sus pensamientos se entrelazaban con los recuerdos de su vida, cada experiencia pasada iluminando posibles caminos a seguir. Y mientras el sol continuaba ascendiendo, bañando el paisaje en su luz cálida, el criador entendió que aquel momento definiría algo más que un simple paso, definiría la manera en que él veía su propio destino. El criador respiró profundamente y calmó su mente. Podía sentir la tensión en el aire, no porque hubiera peligro inminente, sino porque aquel momento tenía un peso distinto. No era solo un encuentro inesperado, era una prueba de su juicio y de su manera de relacionarse con los demás, con respeto y cuidado. Observó al anciano que lo miraba fijamente, con una serenidad que parecía desafiar el tiempo mismo. Los demás, los 20 que lo rodeaban, estaban dispersos en un semicírculo, quietos, como si cada uno de ellos supiera exactamente cuándo hablar o moverse, si es que alguna vez lo harían. El criador se preguntó qué significaba la frase «elige tu destino». En la vida, había aprendido que los destinos no siempre eran simples de entender. Algunas decisiones podían parecer triviales en un principio, pero revelar consecuencias inesperadas con el tiempo. Ahora, todo dependía de su capacidad para interpretar aquel momento, y no había margen para la indecisión prolongada. Cada instante contaba. Para despejar su mente, observó el entorno. A su alrededor, el valle se extendía con un verde intenso, salpicado de arbustos y pequeñas flores silvestres. Un río corría lentamente, reflejando la luz del sol en destellos plateados. Podía escuchar el suave murmullo del agua mezclado con el canto lejano de aves. Cada sonido parecía reforzar la idea de que la naturaleza no estaba preocupada por las preocupaciones humanas, seguía su curso, tranquila y constante. Esto le dio un momento de claridad: debía mantener la calma y pensar con claridad antes de actuar. Mientras meditaba, recordó todas las rutas que había tomado en el pasado, y cómo cada una lo había formado. Había aprendido a leer los signos de la tierra: un árbol torcido podía indicar una corriente subterránea, un arbusto roto podía señalar el paso de animales o personas. Cada elemento natural era una pieza de información que podía usar para tomar decisiones más acertadas. Ahora, enfrentado a seres humanos con experiencia y autoridad, debía aplicar la misma atención, pero con más cuidado.
El criador se dio cuenta de que no podía limitarse a mirar solo al anciano. Necesitaba observar a los 20 que lo rodeaban, entender sus expresiones, su postura, incluso el ritmo de su respiración. Cada movimiento pequeño podía ofrecer pistas sobre su intención. Con paciencia, comenzó a analizar la escena. Algunos cruzaban los brazos, otros mantenían las manos cerca del cuerpo, unos pocos miraban el paisaje más que a él. No había prisa, solo el tiempo suficiente para absorber cada detalle y preparar una respuesta adecuada. Finalmente, el anciano dio un paso hacia adelante. Su voz fue suave, pero llenó el espacio con autoridad natural. Tu destino está frente a ti. Observa y decide, pero recuerda, la elección no se mide solo por el resultado inmediato, sino por la claridad con la que tomas la decisión. El criador asintió con la cabeza ligeramente, entendiendo que aquel momento era tanto un reto como una oportunidad de aprendizaje. No se trataba de huir ni de rendirse, se trataba de enfrentar la situación con respeto y conciencia. Se permitió un instante de reflexión interna. Recordó que muchas veces en su vida, los caminos difíciles habían sido los más reveladores. Cuando cruzaba ríos, subía colinas o atravesaba campos solitarios, cada paso le enseñaba algo nuevo sobre la tierra, los animales y él mismo. Ahora, la lección no estaba en la distancia recorrida ni en la rapidez de sus movimientos, sino en la manera en que interpretaba y respondía a las personas frente a él. El criador decidió hablar primero. Su voz fue firme, pero tranquila, no busco problemas. Solo paso por este camino porque necesito llegar a tierras donde mi ganado pueda alimentarse y descansar. Si he invadido su espacio, lo hago con respeto y con la intención de enmendarlo. Hizo una pausa, observando la reacción de los presentes. Algunos intercambiaron miradas, otros inclinaron ligeramente la cabeza. El anciano permaneció en silencio, evaluando cada palabra, como si pesara su sinceridad y atención al detalle. Se dio cuenta de que la situación podía resolverse sin conflictos si mantenía la calma y mostraba respeto. Pensó en historias que había escuchado de viajeros y ancianos. Los encuentros difíciles se suavizaban cuando se demostraba paciencia y atención a las normas implícitas de cada grupo. Aunque las palabras eran importantes, la actitud, la observación y la disposición para aprender eran aún más significativas. El criador comenzó a considerar su elección de destino. Podía retroceder y regresar al camino seguro que había dejado atrás, o avanzar hacia el valle y enfrentar lo desconocido con cuidado. Cada opción tenía sus ventajas y sus riesgos. Retroceder le daría seguridad inmediata, pero retrasaría su viaje y su ganado podría sufrir por la falta de pasto fresco. Avanzar significaba confiar en su juicio, en su capacidad de relacionarse y en la interpretación correcta de las señales que le daban los presentes. Mientras sopesaba estas opciones, recordó algo más, la importancia de la comunicación no verbal. Observó la postura del anciano y cómo los demás se movían con calma, sugiriendo que la paciencia era clave. Cada gesto, cada mirada y cada silencio contaba tanto como las palabras pronunciadas. La experiencia de años guiando animales lo había entrenado para notar señales mínimas y ahora podía aplicarlas a la interacción humana de manera cuidadosa y estratégica. Decidió caminar un paso hacia adelante, manteniendo las manos visibles y relajadas. Su movimiento no fue brusco, sino medido, mostrando que no tenía intención de sorprender ni de causar tensión. Al mismo tiempo, se inclinó ligeramente hacia adelante, un gesto de respeto y reconocimiento. Los 20 que lo rodeaban lo observaron sin moverse, mientras el anciano evaluaba su postura y sus intenciones. Era un momento de silenciosa comunicación, donde cada segundo contaba y cada gesto tenía significado. El criador comprendió que su próxima decisión debía ser clara, pero también flexible. No podía asumir que una sola acción resolvería todo, debía estar dispuesto a adaptarse según las reacciones de los demás. Su experiencia le había enseñado que la paciencia y la observación eran herramientas tan poderosas como la fuerza o la rapidez. Ahora, enfrentando esta prueba, esas herramientas se volvían esenciales para su bienestar y el de su ganado.
Mientras permanecía allí, notó un cambio sutil en el aire, los presentes se relajaron levemente, como si su calma y respeto hubieran sido reconocidos. El anciano dio un paso atrás, permitiendo que el criador se moviera un poco más cerca del valle. Sin palabras, parecía transmitir que la elección estaba en sus manos, pero que debía ser tomada con responsabilidad y claridad. El criador respiró hondo y observó a su alrededor nuevamente. El valle brillaba bajo la luz del sol, ofreciendo un paisaje prometedor lleno de pastos frescos y agua cristalina. Sin embargo, la belleza del lugar no lo cegaba, sabía que debía avanzar con prudencia. Su experiencia le había enseñado que los lugares más atractivos a veces esconden dificultades, y que la anticipación y la preparación eran tan importantes como la acción misma. Decidió entonces mover a su ganado un poco hacia adelante, dando pasos lentos y seguros, midiendo cuidadosamente cada movimiento. Sus animales respondieron con confianza, siguiendo la guía de su líder, y él continuó observando a los 20 que lo rodeaban. Cada uno de ellos parecía aceptar, sin pronunciar palabra, que su decisión era tomada con cuidado y consideración. La sensación de tensión disminuyó ligeramente, reemplazada por un entendimiento silencioso entre las partes. Mientras avanzaba, pensó en la lección más importante de aquel encuentro: el respeto y la observación podían abrir caminos que parecían cerrados. Cada decisión no dependía solo de lo que él quería, sino de cómo interactuaba con quienes lo rodeaban y con el entorno. Comprendió que su destino no estaba predeterminado, se construía con cada acción consciente y cada elección meditada. El criador dio un último vistazo al anciano antes de seguir adelante, agradeciendo internamente la oportunidad de enfrentar esta prueba. El anciano respondió con un leve gesto de reconocimiento, y los demás permanecieron en silencio, permitiendo que el criador y su ganado continuaran su camino hacia el valle. Era un movimiento sutil, pero significativo. La confianza inicial se había ganado gracias a la paciencia, el respeto y la observación. Con cada paso hacia adelante, el criador sentía que no solo avanzaba físicamente hacia el valle, sino también en su comprensión de la vida, de los encuentros inesperados y de la importancia de tomar decisiones conscientes. Había aprendido que cada momento de atención y cada gesto de respeto podía cambiar el curso de su camino, y que la verdadera fortaleza residía en la claridad de la mente y la calma del corazón. Finalmente, se detuvo junto a un pequeño grupo de arbustos, respirando profundamente y observando el paisaje que se abría ante él. Sus animales pastaban tranquilamente, y la tensión del encuentro comenzaba a disiparse. Sabía que aún no había terminado su viaje, pero había aprendido algo esencial: en la vida, cada encuentro puede ser una oportunidad de aprendizaje, y cada elección, por sencilla que parezca, puede definir el camino hacia adelante. El criador sonrió ligeramente, reconociendo que su destino estaba en sus manos, pero que no dependía únicamente de él. La interacción con otros, el respeto hacia las reglas implícitas de cada grupo y la paciencia para observar antes de actuar eran componentes esenciales de la vida misma. Mientras se preparaba para continuar su viaje, comprendió que aquel puente y aquel valle no eran solo un lugar físico, sino un símbolo de cada desafío que había enfrentado y que aún le esperaba. Con cuidado, se levantó y guió a su rebaño hacia el pastizal más cercano, sintiendo que cada paso estaba impregnado de experiencia y aprendizaje. El sol continuaba ascendiendo, y el valle se llenaba de luz. Cada movimiento era una demostración de respeto hacia la vida que lo rodeaba, hacia los presentes y hacia sí mismo. Y así, avanzó, consciente de que cada decisión futura estaría moldeada por las lecciones de aquel encuentro, y que su destino no era una mera coincidencia, sino el resultado de su claridad, paciencia y respeto. El criador avanzaba con cuidado, pero a medida que se adentraba en el valle, notó que el paisaje comenzaba a cambiar. Ya no era solo un pasto abierto y tranquilo, los árboles se agrupaban formando pequeños bosques, y las sombras se alargaban, creando un juego de luces y oscuridad sobre el suelo. Sus animales se movían con más atención, olisqueando cada esquina y deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que el camino era seguro. Cada paso le recordaba que la tranquilidad no siempre era permanente.
Había aprendido que los cambios sutiles en la naturaleza podían señalar eventos importantes, un viento más frío, el silencio repentino de las aves o incluso un movimiento ligero entre los arbustos podían significar algo que requería su atención. Así que continuó avanzando con paciencia, observando todo a su alrededor mientras guiaba a su rebaño. De repente, el anciano apareció nuevamente. Esta vez, no estaba solo. Algunos de los 20 que lo habían rodeado se mantenían cerca, como si quisieran asegurarse de que el Criador comprendiera la importancia de lo que estaba por venir. Sin necesidad de palabras, la presencia del grupo indicaba que su camino estaba lleno de opciones, cada una con sus propias consecuencias. El Criador respiró hondo y recordó la calma que había mantenido hasta ahora. Entendía que apresurarse no lo ayudaría, la observación y la paciencia eran esenciales. El anciano habló con voz clara y firme, ahora que has llegado aquí, debes decidir cómo continuar. Hay más caminos que aún no has explorado, y cada uno llevará a un destino distinto. No hay respuesta incorrecta, solo la necesidad de elegir con cuidado. El criador asintió lentamente, entendiendo que la decisión no era solo sobre el lugar físico al que se dirigía, sino sobre la forma en que enfrentar los desafíos de la vida y cómo manejar su propia experiencia y juicio. Observó los caminos disponibles. Uno de ellos parecía conducir hacia un claro lleno de pastos verdes y agua brillante, era tentador, la opción que cualquiera tomaría buscando comodidad inmediata. Otro sendero se adentraba en un bosque más denso, donde la luz del sol apenas penetraba entre las hojas, era incierto, misterioso y lleno de posibilidades desconocidas. Cada opción presentaba su propio conjunto de aprendizajes, la seguridad del claro o la aventura y el desafío del bosque. Mientras pensaba, recordó los días en que había explorado territorios nuevos con su padre. Cada aventura traía consigo nuevas lecciones, como leer las señales de la tierra, cómo interpretar los movimientos de los animales y cómo mantener la calma cuando lo inesperado surgía. Sabía que cada decisión, aunque simple en apariencia, podía enseñarle algo que no podría aprender de otra manera. La elección que tenía que hacer no era solo física, sino también mental y emocional. Finalmente, decidió acercarse al claro primero, observando cada paso para no alterar demasiado el entorno natural. Sus animales lo siguieron con confianza, y él les habló suavemente para mantenerlos tranquilos. A medida que avanzaba, notó que las sombras del bosque parecían moverse ligeramente con el viento, creando figuras que parecían observarlo desde la distancia. No había miedo, pero sí un recordatorio constante de que la atención plena era necesaria en todo momento. Cuando llegó al claro, el criador se detuvo un momento para evaluar el terreno. Era hermoso y lleno de recursos, pastos frescos, agua limpia y un espacio amplio para que su ganado descansara. Sin embargo, también notó pequeños detalles que podrían complicar la permanencia allí. El pasto más cercano al río estaba algo inclinado, lo que podría dificultar que algunos animales se acercaran al agua, y había arbustos que podrían obstruir el paso si decidía mover a todo el rebaño más lejos. Cada observación le recordaba que incluso los lugares más atractivos requerían análisis y planificación. Decidió entonces dividir su rebaño temporalmente. Una parte se quedó pastando cerca del agua, mientras él y algunos animales más fuertes avanzaron para explorar los alrededores. Este movimiento le permitió evaluar la seguridad del lugar sin arriesgar a todo el grupo de una sola vez. Era una estrategia que había aprendido con los años, avanzar con precaución, conocer el terreno y luego tomar decisiones sobre cómo proceder. Mientras exploraba, encontró un pequeño sendero que parecía llevar hacia una colina. Desde allí, podía observar una panorámica más amplia del valle. Podía ver que el bosque a su derecha era profundo y oscuro, mientras que al fondo, más allá del claro, se extendían colinas suaves que parecían ofrecer un paso seguro hacia nuevas áreas de pasto. Cada detalle le ofrecía información sobre cómo planificar su próximo movimiento. El criador recordó entonces el consejo del anciano: tu elección no se mide solo por el resultado inmediato. Comprendió que no podía limitarse a elegir lo que parecía más conveniente,
debía considerar cómo cada paso afectaría su viaje y cómo podría aprender de la experiencia. Avanzar sin pensar sería fácil, pero no le daría la lección completa que aquel encuentro parecía ofrecer. Mientras evaluaba su decisión, escuchó nuevamente el sonido de pasos detrás de él. Era el anciano, acompañado de algunos de los 20 que lo habían rodeado. No lo seguían de manera amenazante, más bien parecía una observación cuidadosa, un acompañamiento silencioso para asegurarse de que entendiera la importancia de sus acciones. El criador respiró hondo, agradecido por la oportunidad de aprender y poner en práctica su juicio. Decidió entonces acercarse al bosque para explorar su misterio. A medida que avanzaba, la luz disminuía ligeramente, y los sonidos del valle se transformaban, el canto de las aves se hacía más distante, mientras que el crujir de las hojas bajo sus botas se volvía más evidente. Sus animales, aunque cautelosos, lo seguían con confianza, guiados por la calma y seguridad de su líder. Cada paso era medido, observando las señales de la tierra y los árboles, asegurándose de que no hubiera sorpresas inesperadas. El interior del bosque ofrecía nuevas lecciones. Aprendió a observar cómo los animales se movían entre los arbustos, cómo la luz cambiaba al atravesar las copas de los árboles, y cómo pequeñas corrientes de aire podían indicar espacios abiertos más adelante. Todo era información que podía utilizar para avanzar con cuidado y seguridad. El criador comprendió que la verdadera ventaja no estaba solo en la fuerza o la rapidez, sino en la atención y la paciencia. Mientras avanzaba, notó que el bosque tenía su propio ritmo y reglas. Algunas zonas eran fáciles de atravesar, con ramas bajas y suelo firme, otras requerían más atención, con raíces entrelazadas y suelo irregular. Cada desafío lo obligaba a pensar y ajustar su estrategia, recordándole que la vida rara vez ofrecía caminos planos y sencillos. La habilidad para adaptarse a cada situación era tan importante como la decisión inicial de entrar en el bosque. Finalmente, llegó a un pequeño claro dentro del bosque. Allí, la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un espacio lleno de sombras y reflejos. Los animales descansaban, y el criador aprovechó para evaluar nuevamente la situación. Comprendió que había aprendido mucho en muy poco tiempo, sobre la paciencia, la observación, la toma de decisiones y la adaptación. Cada paso había reforzado la importancia de la calma y la atención plena. En ese momento, el anciano se acercó nuevamente, caminando con paso tranquilo pero seguro. Sus ojos reflejaban satisfacción, no por imponer autoridad, sino por ver cómo el criador aplicaba lo que había aprendido en la vida y en el viaje. Sin decir palabra, el anciano señaló diferentes puntos del bosque y el claro, como si le recordara que cada elección que había tomado hasta ahora tenía consecuencias y enseñanzas. El criador comprendió entonces que su viaje no era solo físico, cada paso era también un viaje de aprendizaje y crecimiento personal. Cada decisión, cada movimiento y cada observación le enseñaba algo sobre sí mismo, sobre los demás y sobre cómo interactuar con el mundo que lo rodeaba. La experiencia le mostró que, aunque los caminos desconocidos podían ser desafiantes, ofrecían oportunidades únicas para aprender y desarrollarse. Al final de la jornada, se sentó junto a su rebaño, respirando profundamente y observando la luz del atardecer filtrarse entre los árboles. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero se sentía más preparado y consciente de su capacidad para enfrentar lo inesperado. Cada paso, cada elección, cada momento de observación lo había acercado más a comprender el verdadero significado de la frase del anciano, elige tu destino. El criador sonrió ligeramente, reconociendo que su aprendizaje apenas comenzaba, y que la paciencia, la atención y el respeto serían sus aliados más importantes en lo que restaba del viaje. Mientras el sol bajaba lentamente y el valle se llenaba de tonos dorados y naranjas, se levantó con determinación, guiando a su ganado hacia la próxima etapa de su aventura, consciente de que cada elección futura estaría marcada por las lecciones de aquel encuentro y del bosque que acababa de atravesar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el valle con tonos cálidos de naranja y dorado. El criador avanzaba lentamente, guiando su ganado por un sendero que ahora se adentraba en una zona más accidentada.
El terreno se volvía más irregular, con pequeñas colinas y piedras dispersas, y los árboles se agrupaban en bosques más densos. Cada paso requería atención, una mala pisada podría lastimar a alguno de sus animales o dificultar el avance del grupo. Pero el criador ya estaba acostumbrado a este tipo de desafíos. Había aprendido que la paciencia y la observación eran más valiosas que la rapidez. Mientras avanzaba, recordó los momentos previos en los que había tenido que tomar decisiones difíciles. El puente prohibido, el encuentro con los 20 observadores y el anciano que le había pedido elegir su destino habían sido lecciones en sí mismas. Ahora, se encontraba en un punto donde la decisión no era solo sobre el camino físico, sino también sobre cómo enfrentaría los retos que surgieran sin perder la calma ni el control. Cada paso era una prueba de su juicio y de su capacidad de adaptación. De repente, notó algo inusual. Entre los árboles, a cierta distancia, un grupo de figuras se movía lentamente, observando su avance. No había gestos de amenaza, pero la presencia era clara y constante. El criador respiró hondo y se recordó a sí mismo mantener la calma. Sabía que reaccionar de manera impulsiva no ayudaría, debía interpretar la situación con cuidado, evaluando cada detalle antes de actuar. El anciano apareció nuevamente, caminando con paso firme pero tranquilo. Sus ojos reflejaban serenidad y confianza en la capacidad del criador. Sin decir palabra, señaló hacia los árboles, indicando que debía decidir cómo continuar. El criador comprendió que este era un momento crucial, debía actuar con claridad y observación, tomando en cuenta tanto el entorno como las señales de los presentes. Decidió avanzar con cautela hacia un pequeño claro entre los árboles. Cada paso era medido, y hablaba suavemente a su ganado para mantenerlos calmados. Mientras caminaba, notó cómo los animales respondían a su tranquilidad, la confianza que sentían hacia él facilitaba cada movimiento y cada decisión. Comprendió que liderar no significaba solo indicar el camino, sino también transmitir seguridad y serenidad a quienes lo seguían. Al llegar al claro, el criador se detuvo para evaluar la situación. El terreno era irregular, con pequeños arbustos y raíces que podrían dificultar el paso. Observó los árboles a su alrededor y notó que algunas ramas bajas podrían obstaculizar el camino si no se movía con cuidado. Todo debía hacerse con atención, pues cada detalle podía influir en la seguridad de sus animales y en la efectividad de su avance. El anciano habló nuevamente, esta vez con una voz calmada pero firme: tu destino se mide por la claridad de tus decisiones y la atención que pones en cada paso. Observa, analiza y actúa con cuidado. El criador asintió, comprendiendo que la lección era más profunda que simplemente avanzar, se trataba de cómo enfrentar los retos con paciencia, respeto y atención plena. Decidió explorar una senda más estrecha que se adentraba entre los árboles. Cada paso requería concentración, las raíces y las piedras podían causar tropiezos si no se prestaba atención. Sin embargo, la experiencia del criador le permitió moverse con seguridad, ajustando sus movimientos según las condiciones del terreno. Su ganado lo seguía con confianza, observando sus gestos y movimientos como guía. Mientras avanzaba, recordó todas las veces en que la paciencia y la observación no habían ayudado a superar dificultades. Cada experiencia pasada se convirtió en una herramienta para interpretar el presente. Aprendió que la calma interior y la atención a los detalles eran esenciales para tomar decisiones correctas, incluso cuando el camino parecía incierto o complejo. A medida que se adentraba en el bosque, comenzó a notar pequeños cambios en el entorno, la luz disminuía ligeramente, el viento soplaba de manera diferente, y los sonidos del valle parecían más distantes. Cada detalle era una señal de que debía continuar con cautela y observación constante. No había prisa, avanzar con cuidado era la mejor estrategia para asegurar el bienestar de su ganado y su propio progreso. En un momento, el criador llegó a una zona donde el terreno se abría hacia una pequeña colina. Desde allí, podía ver parte del valle y algunos senderos que se bifurcaban entre los árboles. Esta perspectiva le ofrecía la oportunidad de evaluar las opciones disponibles y decidir cuál sería la mejor ruta para continuar.
Comprendió que la claridad de su elección dependía de observar cuidadosamente todos los detalles antes de actuar. Decidió avanzar hacia un sendero que parecía más seguro y menos obstruido. A cada paso, hablaba con su ganado de manera tranquila, asegurándose de que se mantuvieran cerca y confiados. La relación que había construido con ellos a lo largo de los años le permitía liderar con eficacia, transmitiendo calma y seguridad incluso en momentos de incertidumbre. Cada paso era una demostración de su paciencia, observación y cuidado. Mientras subía por la colina, notó que el anciano lo seguía a cierta distancia, acompañado de algunos de los 20 observadores. No interferían en sus movimientos, más bien, parecían permitir que el criador tomara decisiones de manera independiente, observando cómo aplicaba las lecciones aprendidas hasta ese momento. El criador comprendió que la verdadera prueba era mantener la calma y la atención en medio de la incertidumbre, aplicando todo lo que había aprendido. Al llegar a la cima de la colina, pudo ver una extensión del valle que nunca había imaginado. Pastos verdes, árboles dispersos y un pequeño arroyo serpenteante ofrecían un paisaje prometedor para su ganado. Sin embargo, también notó detalles que requerían atención. Algunas áreas tenían terreno irregular, otras estaban parcialmente cubiertas por arbustos densos, y algunas pendientes podrían dificultar el paso de los animales si no se movían con cuidado. Cada observación reforzaba la importancia de la atención y la planificación. Decidió detenerse un momento para evaluar la situación y planificar el siguiente paso. Reflexionó sobre la frase del anciano: tu destino se mide por la claridad de tus decisiones. Comprendió que no podía avanzar de manera impulsiva, debía considerar cada detalle del entorno, del terreno y de la posición de su ganado antes de tomar cualquier acción. La paciencia y la observación se convertían en sus mejores aliados. Mientras meditaba, notó que algunas de las figuras que lo habían observado desde el principio comenzaron a acercarse ligeramente. No de manera amenazante, sino como un recordatorio de la importancia de su decisión. El criador respiró hondo y recordó que la verdadera prueba no era solo avanzar físicamente, sino aplicar todo lo aprendido sobre paciencia, atención y liderazgo. Cada movimiento debía ser considerado y respetuoso, tanto para su ganado como para el entorno que lo rodeaba. Con cuidado, comenzó a descender por un sendero que parecía llevar hacia el arroyo. Cada paso era medido, evitando las piedras sueltas y las raíces que podrían causar tropiezos. Sus animales lo seguían con confianza, atentos a sus gestos y movimientos. Comprendió que la relación de confianza que había construido con ellos era un reflejo de la atención y cuidado que aplicaba en cada decisión, no solo con los animales, sino también en la vida en general. A medida que se acercaba al arroyo, notó que el terreno se volvía más estable y los pastos más verdes. Era un lugar ideal para que su ganado descansara y se alimentara. Sin embargo, no se dejó llevar solo por la apariencia, evaluó cuidadosamente la seguridad del terreno y la accesibilidad del agua, asegurándose de que todos los animales pudieran moverse sin problemas. Cada decisión era un reflejo de su experiencia y de la paciencia que había cultivado a lo largo de los años. El anciano apareció nuevamente, caminando lentamente hacia él. Sus ojos mostraban aprobación y serenidad. Sin palabras, parecía transmitir que el criador había aprendido a aplicar las lecciones esenciales, observar con atención, actuar con paciencia y tomar decisiones conscientes. El criador comprendió que la verdadera recompensa no era solo alcanzar un lugar seguro, sino haber aplicado todo lo aprendido durante el viaje. Mientras su ganado se alimentaba tranquilamente, el criador se sentó a un lado, respirando profundamente y observando el paisaje. Reflexionó sobre cada paso que había dado, el puente prohibido, el encuentro con los 20 observadores, la elección de los senderos, la paciencia en el bosque y la evaluación constante del terreno. Cada momento había sido una lección sobre cómo enfrentar la vida con claridad, atención y respeto. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el valle con tonos cálidos y suaves. El criador sintió una satisfacción tranquila, sabiendo que, aunque todavía quedaban desafíos por delante, había demostrado paciencia, atención y juicio en cada decisión.
Cada paso que había dado, cada movimiento de su ganado y cada observación del entorno lo habían preparado para los retos que aún vendrían. Finalmente, comprendió que el clímax de su aprendizaje no estaba en el destino final, sino en el proceso mismo, en la manera en que había enfrentado la incertidumbre, observado cuidadosamente y tomado decisiones conscientes. Cada elección había sido una oportunidad de crecimiento, y cada desafío había reforzado la importancia de la paciencia, la atención y el respeto hacia los demás y hacia la naturaleza. Con esta comprensión, se levantó, guiando a su ganado hacia un lugar más seguro para pasar la noche. La lección estaba clara: el destino no se encuentra únicamente en llegar a un lugar, sino en cómo se transita el camino, en cómo se toman decisiones conscientes y en cómo se aplican las enseñanzas aprendidas en cada paso. Mientras avanzaba, el criador sentía que cada paso lo acercaba más a comprender el verdadero significado de la frase del anciano: elige tu destino. El sol había desaparecido detrás de las colinas, y el valle se llenaba de sombras largas y suaves. El criador se detuvo junto a su rebaño, observando cómo sus animales comenzaban a acomodarse para descansar. Cada uno parecía moverse con tranquilidad, confiando en la guía y cuidado de su líder. La calma del lugar era contagiosa, y el criador sintió como un sentimiento de satisfacción y alivio se apoderaba de él. Todo lo que había sucedido hasta ahora, el puente prohibido, el encuentro con los 20 observadores, el anciano que lo invitó a elegir su destino, los senderos inciertos y el bosque lleno de desafíos, lo había llevado a este momento de aprendizaje y reflexión. A su alrededor, el valle se transformaba a medida que la noche avanzaba. Las sombras de los árboles danzaban con la luz de la luna, y el murmullo del arroyo cercano parecía susurrar palabras de calma. El criador se sentó sobre una roca, respirando profundamente, y permitió que su mente repasara cada decisión tomada durante el día. Comprendió que su viaje había sido mucho más que físico. Había sido una travesía de aprendizaje, de paciencia, de observación y de respeto hacia los demás y hacia la naturaleza. Recordó al anciano, con su mirada tranquila y serena, y las palabras que había pronunciado: elige tu destino. Aquellas palabras habían resonado en su mente durante todo el recorrido. Ahora entendía que el verdadero significado no estaba solo en decidir un camino físico, sino en cómo cada decisión influía en su desarrollo personal y en la relación con quienes lo rodeaban, incluidos sus animales y el grupo que lo había observado. Cada acción consciente tenía consecuencias, y cada elección revelaba algo sobre su carácter y su capacidad de liderazgo. Mientras reflexionaba, notó que las figuras que lo habían acompañado durante el día comenzaban a retirarse. El anciano permaneció un instante más, observándolo en silencio, y luego se alejó lentamente hacia el borde del valle. No hubo gestos de aprobación explícitos, solo una sensación de reconocimiento que el criador sintió en su interior. Era como si el anciano dijera que la lección había sido comprendida y que ahora el verdadero viaje continuaba por cuenta del criador. El criador se levantó con cuidado, revisando que todos sus animales estuvieran seguros y cómodos. Sabía que la noche traería sus propios desafíos, pero también entendía que la experiencia adquirida durante el día le daría las herramientas necesarias para enfrentarlos. Cada paso que había dado lo había preparado para actuar con atención, paciencia y calma, y ahora esas habilidades serían su guía en la oscuridad. Mientras caminaba lentamente hacia un lugar más seguro para pasar la noche, reflexionó sobre cada elección realizada. Había decidido cruzar el puente prohibido, un acto que requirió valor y confianza en sí mismo. Había enfrentado la incertidumbre del encuentro con los 20 observadores y la autoridad tranquila del anciano. Había evaluado cada sendero con cuidado, considerando tanto los riesgos como los beneficios, y había guiado a su ganado con paciencia y liderazgo. Cada acción había sido un paso hacia el aprendizaje y la comprensión del significado de su destino. El valle se volvió silencioso a medida que la noche avanzaba. Solo el murmullo del arroyo y el suave movimiento del viento entre los árboles rompían la quietud. El criador se sentó nuevamente junto a su rebaño, observando cómo algunos animales descansaban mientras otros continuaban pastando tranquilamente.
Se permitió un momento de introspección, recordando todas las decisiones que había tomado y cómo cada una había sido una oportunidad de aprendizaje. Comprendió que la vida estaba llena de momentos como aquel, donde la claridad, la paciencia y la observación eran esenciales para avanzar de manera efectiva y segura. Recordó cómo había aplicado estas lecciones durante el día. Al cruzar el puente, había confiado en su experiencia y juicio, evaluando cada paso con atención. Al encontrarse con los 20 observadores y el anciano, había demostrado respeto y paciencia, interpretando las señales sin precipitarse. Al elegir los senderos, había considerado cuidadosamente cada detalle del entorno y las necesidades de su ganado. Todo ello lo había preparado para enfrentar los desafíos de manera consciente y efectiva. El criador comprendió entonces que el verdadero aprendizaje no estaba solo en llegar a un lugar seguro o en completar un viaje físico, sino en cómo se enfrentaban los retos, cómo se tomaban las decisiones y cómo se mantenía la calma y la atención en cada momento. Cada paso había sido una lección sobre liderazgo, paciencia, observación y respeto, habilidades que serían valiosas en todos los aspectos de su vida. Mientras observaba el valle iluminado por la luz de la luna, el criador se permitió un momento de gratitud. Agradeció la oportunidad de enfrentar desafíos que le enseñaron lecciones importantes, la guía silenciosa del anciano y la confianza que había construido con su ganado. Cada experiencia se convirtió en un recuerdo valioso, una enseñanza que lo acompañaría mucho después de que el sol volviera a iluminar el valle. La noche avanzaba, y el criador decidió preparar un lugar seguro para descansar. Encontró un área plana cerca del arroyo, donde el suelo era firme y el agua accesible para todos sus animales. Colocó algunas piedras alrededor de los bordes para delimitar el espacio, asegurándose de que los animales pudieran moverse libremente sin riesgos. Todo estaba organizado con cuidado, reflejando la atención y paciencia que había aplicado durante todo el día. Mientras sus animales descansaban, el criador se sentó junto al arroyo, escuchando el sonido del agua y observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Cada estrella parecía recordarle la vastedad del mundo y las infinitas posibilidades que la vida ofrecía. Comprendió que cada decisión tomada durante el día, cada paso y cada observación, era parte de un aprendizaje continuo que lo ayudaría a enfrentar futuros desafíos con claridad y confianza. El criador reflexionó sobre la frase del anciano, elige tu destino. Ahora entendía que su destino no estaba predeterminado, se construía con cada decisión consciente y cada acción tomada con atención y respeto. La verdadera elección no estaba solo en el camino físico que había seguido, sino en la manera en que había aplicado su juicio, paciencia y observación para enfrentar lo inesperado y mantener el bienestar de su rebaño. Mientras la noche se profundizaba, el criador sintió una sensación de tranquilidad y logro. No solo había guiado a sus animales a un lugar seguro, sino que también había completado una travesía de aprendizaje personal. Cada desafío enfrentado durante el día le había enseñado algo sobre sí mismo, sobre la naturaleza y sobre cómo interactuar con los demás de manera respetuosa y consciente. El criador se recostó junto al arroyo, permitiendo que la calma de la noche lo envolviera. Recordó todos los momentos del día, el puente prohibido, el encuentro con los 20 observadores, la presencia del anciano, la elección de los senderos y la paciencia aplicada en cada paso. Cada experiencia se convirtió en una lección valiosa, y cada decisión consciente reforzó la comprensión de que el destino se construye con atención, paciencia y respeto. Mientras descansaba, reflexionó sobre cómo estas lecciones podrían aplicarse en su vida futura. Comprendió que los desafíos inesperados no debían causar miedo, sino servir como oportunidades para aprender y crecer. La paciencia, la observación y el respeto serían siempre sus aliados, guiándolo a través de decisiones difíciles y situaciones inciertas. El criador también consideró la importancia de la relación con su ganado. Había aprendido que liderar no significaba imponer autoridad, sino guiar con calma y atención, transmitiendo seguridad y confianza a quienes dependían de él. Esta lección no solo aplicaba a los animales, sino también a la manera en que se relacionaría con las personas en el futuro, con respeto,
paciencia y consideración por sus necesidades y perspectivas. A medida que la noche avanzaba, el criador se permitió un momento de gratitud profunda. Agradeció cada paso del viaje, cada decisión tomada, cada observación realizada y cada lección aprendida. Comprendió que el viaje no solo había sido físico, sino también emocional y mental, y que cada experiencia lo había fortalecido y preparado para enfrentar futuros desafíos con claridad y serenidad. Finalmente, el criador cerró los ojos, permitiéndose descansar mientras su ganado dormía tranquilamente alrededor. La tranquilidad del valle, el murmullo del arroyo y la luz de la luna creaban un ambiente perfecto para la reflexión y el aprendizaje. Sabía que, aunque el viaje había terminado por ahora, las lecciones aprendidas permanecerían con él, guiando cada decisión futura y fortaleciendo su capacidad para enfrentar lo inesperado con calma, paciencia y claridad. Al amanecer, el criador despertó con una sensación de renovación. Observó cómo el sol iluminaba el valle, y cómo sus animales comenzaban a moverse nuevamente, listos para un nuevo día. Sonrió ligeramente, reconociendo que el viaje de ayer había sido una oportunidad invaluable de aprendizaje y crecimiento. Cada paso, cada decisión y cada momento de observación lo habían preparado para el futuro, y ahora se sentía más consciente y confiado en su capacidad para guiar a su rebaño y tomar decisiones en la vida con claridad y respeto. Con cuidado, guió a su ganado hacia nuevas áreas de pasto, aplicando las lecciones aprendidas, observación constante, paciencia en cada paso, respeto por el entorno y atención plena a cada detalle. Sabía que el destino no estaba escrito, sino que se construía con cada decisión consciente y cada acción tomada con cuidado. Cada movimiento reflejaba la claridad y la madurez adquirida durante el viaje, y el criador sentía una profunda satisfacción por haber aprendido a elegir su destino de manera consciente y respetuosa. Mientras avanzaba, pensó en el anciano y en los 20 observadores. Aunque no habían hablado mucho, su presencia y guía silenciosa habían sido fundamentales para que comprendiera la importancia de la paciencia, la observación y la claridad en la toma de decisiones. Cada gesto, cada mirada y cada momento de atención contribuyó a su aprendizaje y fortaleció su capacidad de liderar y enfrentar desafíos con serenidad. El criador comprendió que la verdadera recompensa del viaje no era solo llegar a un lugar seguro, sino haber aprendido a enfrentar lo inesperado con claridad y calma, aplicando todo lo que había experimentado y observado. Cada decisión consciente, cada paso medido y cada momento de atención plena era un reflejo de su crecimiento personal y de su capacidad para construir su propio destino con respeto y cuidado.